le pedimos siempre el asesoramiento en temas educativos. Cristina Sosa, que está aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Todo bien? Víctor, muy bien, muchas gracias. Un saludo para vos, por supuesto, y para toda la audiencia. Bueno, ¿está bien que se haya actualizado de esta manera? ¿Está bien que no se califique del 1 al 3? Víctor, mira, esto coincide hacer lo que hemos charlado en anteriores encuentros acá. Uh-huh. Yo no sé si vos recordás que la primera oportunidad hablamos de que precisamente la propuesta curricular o lo que se venga en educación, lo que se proponga en educación, tenía que tener en cuenta que la situación por la que habían atravesado los protagonistas de ese sistema, los alumnos. Recordarás también que nosotros hablamos que se amplió el espectro en el proceso de aprendizaje, donde eran tradicionalmente dos actores, el docente y el alumno, y aparecieron los otros, abuelos, tíos, hermanos, claro, y demás. La familia. La familia. De todo eso hablamos, de todo eso hablamos en el primer encuentro. ¿Qué hace esta resolución, Víctor? Precisamente, en la primera página de la resolución, donde se dan a conocer las consideraciones, lo que se tuvo en cuenta para la modificación o ampliación, no es modificación, es ampliación, es todo lo que nos sucedió durante la época de pandemia, claro, 2021. Así que estamos totalmente de acuerdo, la verdad que coincido plenamente. Sí creo que la resolución no viene a modificar, viene a ampliar. Y que creo que para hablar de evaluación, tal cual vos lo mencionaste al inicio, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y en realidad la evaluación es un instrumento, es una parte más, que te diría la parte final en el concepto antiguo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros tiempos, si vos recordarás lo que nos pasó a los estudiantes secundarios, llegaba el cuatrimestre y nosotros en el cuatrimestre teníamos que dar cuenta de todo lo que habíamos aprendido durante ese cuatrimestre y teníamos una nota. Bien, ¿qué dice el nuevo concepto de evaluación? Que no es a partir de esta resolución, sino ya de resoluciones que hablaron sobre este tema. Y dice que la evaluación tiene que ser continua, formativa e integral. Ahora bien, la evaluación, Víctor, es el resultado de lo que se enseña, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí quiero hacer una alerta muy importante. Primera cuestión, el proceso en el proceso de enseñanza, como dije antes, hay dos protagonistas. Ahora bien, hay que pluralizar lo que acontece en ese proceso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que nosotros siempre hablamos de cómo se evalúa al alumno. Y como ese proceso es de a dos, se debe evaluar al alumno y al docente. Claro. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Perfecto, pero ¿qué es lo que estoy enseñando? Y aquí habla de una cuestión que para mí es elemental, del proceso de evaluación mientras se va dando el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, una evaluación continua. ¿Qué significa? Hacer un corte en el proceso de enseñanza y decir, bueno, aquí vamos a hacer un corte y vamos a ver qué es lo que aprendieron los alumnos y qué es lo que enseñamos los docentes. ¿Y por qué dice que hay que hacer estos cortes en forma continua? Porque en realidad esto es lo que le va a permitir al docente cambiar las estrategias, cambiar las metodologías de enseñanza, para que aquellos que no alcanzaron esos saberes puedan alcanzar. Sí creo, Víctor, además, en el punto 3 dice que es una de las modificaciones, que va a desaparecer el tema integración de saberes, precisamente por esta forma de evaluación continua. ¿Por qué? Porque yo digo, si uno enseña, hace un corte, evalúa, redirecciona, cambia, modifica, busca otra alternativa, ¿por qué tenemos que llegar al aplazo o al no aprobado? Claro. O sea, no hay cuestión más clara en la educación de cualquiera de los niveles y modalidades que los alumnos salgan, terminen la clase y salgan entendiendo lo que tienen que hacer. Esos alumnos aprendieron y ese docente cumplió con su tarea. Aquí habla también de otra cuestión, que es la evaluación institucional, que a mí me parece sumamente importante.
Y aquí voy a hablar de dos temas. Cuando hablo de la evaluación institucional y habla de que las escuelas, que a nivel escuela se van a definir las calificaciones de acuerdo a lo que los alumnos aprendieron en esa escuela, a mí me parece importantísimo, Víctor, porque en realidad esto habla de la autonomía escolar, un mensaje importantísimo para las instituciones. Ahora, cuando a mí me dan toda la autonomía escolar, yo lo que no puedo perder de vista, Víctor, es el diseño curricular. Nosotros tenemos un eje vertebrador en la enseñanza, en los procesos de enseñanza, que es el currículum. Independientemente de que aquí yo voy a tener autonomía para definir el qué y el cómo, yo tengo que respetar los tiempos y los contenidos básicos. ¿Por qué? Porque un niño no puede pasar de un ciclo al otro sin haber adquirido esos conocimientos básicos. Claro. Y acá quiero retomar mi libro de maestra de aula. Mire, Víctor, si a mí algo me quedó claro en la escuela primaria, era que nosotros hacíamos un corte para evaluarnos todos, cuando finalizaba aproximadamente el primer ciclo. El primer ciclo tiene una importancia sublime, porque ahí totalmente. Los chicos aprenden a leer y escribir. Claro, totalmente. Nosotros teníamos ahí la consigna de que ningún niño debía llegar al segundo ciclo si no se había alfabetizado en el primero. Fíjese qué importante que es tener en claro el diseño curricular, los contenidos y los tiempos. En esos tiempos somos responsables todos, los docentes, los alumnos y la familia. Seguimos charlando con Cristina Sosa a propósito de esta resolución del Consejo General de Educación de actualizar el sistema evaluativo, de evaluación, mejor dicho. Yo te preguntaba, Cristina, ¿cómo impacta esto de pronto modificar, no colocar de 1 al 3, sino la calificación hacerla del 4 al 10 en el alumno? ¿Lo puede llegar ¿de qué manera lo puede tomar el alumno, en definitiva, teniendo en cuenta que, bueno, no voy a ser aplazado? Bueno, en realidad a ninguno de nosotros nos gustó alguna vez estar aplazados, ¿no? Sí, no, claro. Pero en la resolución dice que solo va a ser el primer trimestre a fines de motivar a los alumnos. Y yo aquí pondría un gran signo de pregunta, que es si no es el momento de analizar cuál es el motivo, qué se espera con el aplazo. ¿Cuál es la respuesta que el docente espera con el aplazo? ¿No es cierto? Porque en realidad el aplazo es el 1, el 2 o el 3. Bien. El aplazo a veces también moviliza, o puede llegar a movilizar al alumno la verdad, estoy mal, tengo que mejorar. Claro. ¿No? Como también decir, bueno, estoy mal, si tengo un aplauso en el primer trimestre o en el segundo, tengo que sacarme un 10 en el trimestre que viene y ya da por desaprobada la materia y es como que desestima, pierde valor esa materia y le pone, ¿no es cierto? Entonces, todos estos efectos, yo digo, en realidad uno tiene que pensar ¿cuál es el efecto buscado? Y si yo digo, Víctor, vuelvo a la resolución, que habla de un concepto amplio de evaluación, en donde yo voy a seguir a este alumno, voy a hacer un corte a lo largo del trimestre, voy a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido, ellos aprendiendo y yo enseñando, de esta mirada plural, en realidad no tengo por qué llegar al aplazo. Claro. Si es un corte sistemático. Y aquí también habla de que una vez que el alumno no ha aprobado, se va a hacer un informe específico para los padres. Y aquí hago otro alerta. ¿Por qué no el informe previo a que el alumno desapruebe? O sea, ¿por qué no antes que la nota, que eso lo hemos hecho, se estaba haciendo además, antes de esa nota, de la primer nota del trimestre, ¿por qué no 1 o 2 informes que den cuenta a los padres del estado de situación académica de su hijo? Académica y personal, ¿no? Porque no es únicamente lo académico. Como una suerte de monitoreo para ver cómo viene el alumno. Pero es de lo que habla, de ese monitoreo constante que habla esta resolución acerca de la evaluación, es decir, van monitoreando el proceso para hacer corte y decir, bueno, esto hay que mejorarlo, esto hay que ampliarlo, esto hay que cambiarlo definitivamente, porque los chicos no atienden así. ¿Por qué no entienden así? ¿Por qué lo digo, Víctor? Porque uno tiene que evaluarse como docente. Si yo tengo un grupo de alumnos, de 20 alumnos, doy un tema, X, y en ese tema solo me entendieron 15 y la verdad... Claro, estoy fallando.
que yo tengo que revisar qué es lo Claro. que está pasando, que de los 20, 15 no me entendieron. Claro. Y además, cuando uno evalúa, tiene que evaluar lo que se enseñó. Ujú. Usted habrá escuchado charlas de padres, Ujú. de abuelos, pero la profe va a pedir esto, pero no lo dio en clase, pero bueno, nosotros teníamos que estudiarlo. Entonces, Claro. bueno, no estoy haciendo acá No, una no. evaluación del docente, pero creo que en esta pluralidad que nosotros Claro. hablamos de los protagonistas, Ujú. Es decir, en definitiva, para ir cerrando, Cristina, Sí. la evaluación no tiene que ser solamente para el alumno. definitivamente, la evaluación es para el alumno y para el docente. Y yo lo invito, Víctor, todos los docentes somos evaluados a fin de año. Lo invito a ver las planillas de evaluación de los docentes, las notas que se utilizan, que no son las mismas notas que se utilizan para evaluar a los alumnos. Con En el la, se- en la escala del docente, el no aprobado se ve en muy pocas oportunidades. Para despedirme, Víctor, y para los chicos, este mensaje que no es mío, es de Juan Carlos Tedesco, es de un pedagogo, fue otrora ministro de Educación, y él decía que todos los chicos pueden aprender, absolutamente todos. Con el sello de Cristina Sosa, gracias, ¿eh? Gracias, Víctor. Hasta un el gusto. próximo encuentro. Cristina Sosa hablando de este tema educativo, de los temas educativos aquí en nuestro programa.